Y a tener también la oportunidad de compartir lo que Dios tiene para todos nosotros, para ti. El día de hoy una palabra fresca, una palabra de bendición. Si tienes por allí a alguien que quieras compartir este video, lo puedes hacer ahorita, lo puedes hacer más adelante. Sé que lo que tú hagas va a ser de bendición para otra persona, en este caso el compartir este mensaje. Y que no seas no solamente tú el que es bendecido, sino también aquellos otros a quienes Dios también quiere bendecir. ¿Qué te parece si hacemos una oración para comenzar? Vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos honra y alabanza y gracias por esta bendición que nos das de estar nuevamente hoy lunes, Señor eterno, en este lugar para poder seguir recibiendo tu palabra, tu revelación, tu dirección, Señor. Dios mío, favorecenos, danos entendimiento, ayúdanos a entender, a comprender por medio de tu Espíritu, Señor Santo, y podamos, Dios mío, Señor, sacar mucho jugo de esta bendición que nos das el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos un título el día de hoy que tiene que ver con el temor. La pregunta es ¿de quién tienes temor? ¿De Dios o de los hombres? Sin duda que hay que entender primero qué es lo que es temer. Y no es muy difícil tampoco, porque yo no creo que tengamos que meternos a algún tipo de comprensión profunda de lo que quiere decir la palabra temor. En sí, en el mismo sentido que tú y yo lo usamos constantemente, cuando decimos temo a esto, temo al otro, así de esa misma manera, ¿no? Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿De quién o a quién le tienes más temor? ¿A Dios o a los hombres? Esa es una muy buena pregunta. El día de hoy vamos a estar mirando algunos versículos en algunos textos bíblicos de la Escritura para que nos indiquen, nos guíen con respecto al temor de Dios, y pues para que también de alguna manera nosotros podamos, si vamos a temer de quien debemos de temer y no de quien no debemos de temer, y no sentirnos marginados, no sentirnos oprimidos por un temor que no vale la pena tenerlo. Después de todo, es bien importante que entiendas esto. El temor a los hombres te hace esclavo de ellos, pero el temor de Dios te hace libre. Te hace libre de ellos. Te hace libre del mal. Te hace libre del diablo. Te hace libre del pecado. Te hace libre de los miedos que tengas en la vida, de cosas a las cuales pues tienes un gran temor que te vengan. Al final el temor de Dios es el correcto. El temor de Dios es el que debemos de tener. Y no el temor a cosas o a personas o a hombres o mujeres que lo que buscan muchas veces es oprimirnos, esclavizarnos y tenernos bajo sus pies. Y en este caso, sobre todo, el diablo, porque eso es lo que él busca hacer. Déjame te leo aquí en el Salmo 34, verso del 4 al 10, dice la Escritura. Salmo 34, verso del 4 al 10, dice: busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Notas eso? Me libró de todos mis temores. Por eso es de que te digo que el temor de Dios te hace libre. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Sí, aquí estás mirando que no solamente te hace libre, sino que también te protege y no deja que seas humillado por aquellos quienes te quieren oprimir. Dice: este pobre clamó, hablando del mismo, y le oyó Dios, le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Ahora nota lo que dice, en el versículo 7 dice: el ángel de Jehová, el ángel de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De aquellos que temen de Dios, el ángel de Dios acampa alrededor de ellos y los protege. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Hasta ahorita aquí podemos ver que el temor de Dios
es una bendición para tu vida. No solamente te libera de la esclavitud o de la opresión del diablo, del hombre, o del pecado, o del mal, sino también te cubre, te guarda. Pero en sí, ¿cómo podríamos definir la palabra temor con esto poco que hemos leído? Vale decir el que se somete a Dios, el que honra a Dios, el que obedece a Dios. Simple, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, gustad y ved, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Dichoso el hombre que confía en él. Aleluya. Temed a Jehová vosotros sus santos, los que hemos creído en él, pues nada falta a los que le temen. Sí, nada le falta a los que temen a Dios. Dice versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta ni ningún bien. En otras palabras, temer a Jehová también es buscarlo a Él, aprender de Él, escucharlo a Él y recibir de Él. Y entonces obedecer, creer en esa palabra y hacerla. Esa es una bendición tremenda. Y miramos aquí que dice que los que le temen no les hace falta nada. No les hace falta nada. Nota la palabra aquí que debes de ver. No les hace falta. Esa es la palabra que quiero que entiendas. Falta, lo que te hace falta. No te va a hacer falta nada. Y cuando hablamos de la palabra falta, nos estamos refiriendo, la palabra se refiere a las cosas que necesitamos. A las cosas que necesitamos. Es bien importante que entiendas eso. Es bien importante que entiendas que las cosas que Dios tiene para ti son cosas que tú necesitas. Son cosas que hacen falta en tu vida. A veces buscamos cosas que no necesitamos en realidad y queremos que Dios nos las dé. Y a veces no vienen. Pues no vienen porque no las necesitas. No las necesitamos. Incluso si llegas a tenerlas, déjame te digo una cosa, te van a traer problemas. Es como aquel que quiere riquezas. Y las riquezas lo único que van a hacer en su vida es que le van a traer pesos, le van a traer problemas. Bien importante eso. Bueno, eso es como un paréntesis que hice aquí. Nota esto. Los galardones de los hombres, hablando de ese temor de hombres, los galardones de los hombres por temer a ellos son vanidad. Los galardones que el hombre te da por temer a ellos son vanidad y son terrenales. Mas los galardones que Dios le da por temer de su nombre, por temer a su nombre, son terrenales, son celestiales y son eternos. O son materiales, espirituales y son eternos. Son para siempre. Hay galardones. Tú tienes que entonces decidir a quién temer. O le temes a Dios, o tienes temor de Dios, o tienes temor de hombres. Te sometes a la voluntad de los hombres. Dice la Escritura que es menester, es sabio obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Dice la palabra del Señor también en el primer proverbio, primer capítulo de los proverbios, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, tener ese temor de Dios es de bendición para nuestras vidas. Honrar a Dios, obedecer a Dios, creer a Dios, venir a Él, rendirse a Él, ponerse a disponibilidad de Él, es de bendición para nosotros. Eso es ser sabio. Los que se arrepienten de haber llevado una vida mala en la vida, una vida pecaminosa, y vienen a los pies del Señor Jesucristo arrepentidos, creen, se rinden y confían en Él, son sabios,
¿Por qué? Porque el galardón es grande, se le da vida eterna a aquel que se arrepiente y cree, como también recibe a Jesús como su Señor y Salvador y comienza una vida nueva ahora en Él, apartándose del mal en el cual estaba. Eso es ser sabio, eso es tener temor de Dios. Aquellos que no tienen temor de Dios, precisamente porque no lo tienen, no son sabios. Y porque no son sabios, van a perder. Todos tenemos que partir de esta vida. Nadie se queda aquí para siempre. Me da a veces algo de, pues tiene uno que decirlo tal y como uno lo piensa. Me da a veces risa, a veces, cuando de repente miras a alguien que está exagerando por la muerte de una persona, o que acaba de fallecer alguien, y lo dicen de una manera como que si, parece que si, como que si tuvieran lástima de esa persona. Cuando todos nos tenemos que morir, cuando todos tenemos que pasar esa puerta y entramos a la vida eterna. Los que fueron sabios, los que tuvieron temor de Dios, pasaron y entraron por la puerta de la vida eterna, donde vivirán para siempre en el cielo, en la presencia de Dios. Los que no temieron, los que no fueron sabios, entrarán por la puerta, pero la puerta de la perdición, a la perdición o maldición en el infierno, al sufrimiento eterno, por no haber sido sabios, por no tener temor de Dios. Tú decides. ¿De quién debes de tener temor? De los hombres. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Dice la Escritura, ¿qué es el hombre para que tengas misericordia, compasión de él? Vale decir, haciéndolo pequeño. Dice el Señor Jesús, no temas a los que matan el alma. Temed a aquel que puede destruir tu alma o que puede poner tu alma en el infierno. Entonces, ¿qué es el hombre a final de cuentas ante Dios? No es nada, no es ningún problema. Entonces, Dios dice aquí en la Escritura donde te leí, acampará su ángel contigo para defenderte, para bendecirte, para protegerte, para pelear por ti. Entonces es más sabio, más bien dicho, es sabio o es de sabios tener temor de Dios y no tener temor de hombres. En estos días que estamos pasando por la pandemia, la iglesia tiene una gran prueba. Hay una serie de circunstancias que se dan, de prohibiciones que se dan para que no se propague la plaga, pero esas prohibiciones o esas reglas que existen, que se han establecido en muchos países del mundo, yo diría casi todos, bueno, muchas de estas reglas básicamente también te prohíben reunirte, te prohíben alabar y adorar a Dios de la manera como deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacerlo. Siempre y cuando confiemos y creamos de que Dios nos va a proteger, de que esa plaga no va a venir a tu vida. El hecho de que haya hermanos o hermanas o incluso pastores, siervos o siervas de Dios quienes les ha pegado la plaga, y quizá algunos han muerto, esa no debe de ser un motivo o una razón para que tú dudes de Dios. Sigue creyendo, sigue confiando en Él. Él es quien te protege. Él es quien te protege. Porque déjate de cosas. Toda esta gente que ha sido contagiada o la gente que desgraciadamente ha fallecido por causa de esta plaga, de seguro que muchos de ellos tomaron siempre sus precauciones. Traían su máscara, se limpiaban con desinfectantes, qué sé yo, hacían todo eso, pero aún así les vino. Nuestra mejor protección, entiéndelo, siempre va a ser la protección que Dios nos dé, la cobertura que Él nos dé, la nube de Jehová que inunde el lugar donde estés y que destruya toda plaga, que destruya todo mal. Y entonces tú te sientas cobijado, calientito, bajo la cobertura, bajo el abrigo de Dios. El temor de Dios es sabio.
El temor de Dios es sabio. El temor de los hombres no lo es. No le temas a los hombres o a lo que los hombres te puedan hacer por tu fe, porque has creído en Dios. No temas, porque Dios está contigo. Dios no se va a apartar de ti. Aquí en el Salmo 128, más adelantito, dice la Escritura, verso del 1 básicamente al 6, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Vale decir que el temor de Dios es andar en sus caminos. Dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y te irá bien. Sí, porque tú temes, porque al guardar sus caminos, temes de su nombre. Dice todo lo que, básicamente todo lo de tus trabajos, todo tu trabajo será de bendición en tu vida y te irá bien. Guáchale. Bien importante esto, mira, observa esto. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y viceversa, tu marido también será como una vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa serán fructíferos, serán de bendición. No van a ser una carga, sino bendición en tu vida. Vale decir que tu hogar es bendecido. ¿Por qué? Porque temes al nombre de Dios. Dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hasta ahí voy a leer en ese salmo. He aquí que el hombre que tema a Jehová va a ser bendecido de esta manera. Aquel que guarda sus caminos. Aquel que prevalece en sus caminos, aquel que prevalece creyendo y confiando en Él, de que Él es su protector. Nuevamente te voy a volver a repetir lo que te decía al principio. El temor de los hombres te hace esclavo de ellos. El temor del mal te hace esclavo del mal. El temor al diablo o a los espíritus inmundos, a todas las entidades de las tinieblas, el temor a ellos te va a hacer esclavo de ellos. Mas el que teme a Dios, ese es libre, porque Dios lo hace libre y te hace libre de todos esos males que te acabo de decir. Fíjate qué cosa tan curiosa está fluyendo ahorita. Puede ser que tengas una enfermedad y le temas a tu enfermedad, de que la enfermedad que tienes quizá algún día te va a matar. ¿Y sabes qué? Así va a ser. Pero si temes a Dios, confías, te rindes, lo buscas, le aclamas, le sirves, lo buscas desde temprano y antes de dormir lo buscas también. En tus sueños su presencia estará. En tu vida, tu presencia, en tu vida la presencia de Él traerá bendición y prosperidad. La presencia de Él te sanará. Tenemos nosotros un sinnúmero de promesas en la palabra de Dios de que la enfermedad no es problema para Dios. Es más, la Escritura dice que Cristo llevó nuestras enfermedades. Sí, cuando tenemos el temor de Dios a todas esas cosas a las cuales somos esclavos, Dios nos libera de ellas. Temer a Dios es ser sabio, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Por qué te apartas de Él? ¿Por qué buscas hacer lo tuyo propio? ¿Por qué persigues y vas detrás de tus propias concupiscencias y deseos carnales y sueños ajenos a la voluntad de Dios? ¿Por qué vas detrás de eso? ¿Por qué te empeñas en hacerte daño? ¿Por qué te empeñas en ser esclavo de las circunstancias de este mundo torcido y maldecido por el pecado? ¿Por qué? A final de cuentas,
Si te das cuenta, no te amas lo suficiente, porque si te amaras harías lo correcto. Dios no es una carga. Dios no es una maldición. Dios no es un Dios que está con un látigo en su mano para castigarte. Dios no es alguien que te va a dar algo que tú no puedas llevar. Dios no te aborrece. ¿Quién en todos sus cabales va a dar un hijo suyo como sacrificio para salvar a una bola de asesinos, traidores, corruptos, abominables seres humanos? ¿Quién? Dios lo hizo. Y lo hizo porque te amó, porque me amó. Dios no es una carga, es una bendición. Jesús es una bendición en tu vida. Es una verdadera bendición en tu vida. Busca tener temor de Dios haciendo lo que tú ya sabes, lo que ya Dios te ha dado. La grandeza del hombre no consiste en lo que posee, en las grandes cosas que pueda tener en esta vida, en lo grande que pueda ser su nombre. No, la grandeza del hombre sabio está en el temer a Dios, porque de ahí vienen todas las cosas preciosas que Dios tiene disponibles para tu vida. Tu vida va a ser bendecida. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Déjame te digo una cosa, hermano, hermana. No todos conocen el temor de Dios. No todos lo conocen, aún estando dentro de la iglesia. Hay muchos dentro de la iglesia que se comen entre sí mismos. No pueden hacer cosas juntas. No pueden verse, no se soportan. Hay otros dentro de la iglesia que viven una vida doble. Afuera son mundanos y dentro del templo son cristianos. Hay personas, hay hermanos, hermanas que así son. Incluso líderes que se comen uno con otro. Eso no es temer a Dios. Eso es vivir en libertinaje. Y más bien vivir bajo un temor de un complejo de no perder y no dejar que nadie te oprima o esté arriba de ti. Que tú no seas así. Que tú seas el hijo y la hija de Dios que sabe poner la otra mejilla después de que le pegaron en la primera. Que tú seas el hijo y la hija de Dios que después de haberlo humillado y dicho que obligado a llevar una carga por una milla, como dice la Escritura, la lleves dos. Que seas aquel que se mantiene de pie, porque tu fuerza y tu fortaleza no está en la gloria que el hombre te dé o en la gloria que tú puedas sentirte, sino en el servir a Dios, el obedecer a Dios, el creer en Dios, el ser como Dios, el ser como tu Maestro, como tu Señor y Salvador que es Jesús. ¿Por qué Jesús está sentado a la diestra del Padre? Porque temió, tuvo temor de su Padre y obedeció toda su vida. A los 12 años ya estaba ahí metido en el templo, en los negocios de su padre. El temor de Dios se convierte en tu vida cuando lo haces en un gozo que nadie te puede dar, en una alegría, en una seguridad, en una cobertura, en un bien que nadie te puede dar. Eso hace el temor de Dios. Es una bendición. Aparte de que te da sabiduría, aparte de que te hace, que te bendice, que te prospera y de que tiene una bendición preciosa que es la de la salvación, la del cielo mismo. Aparte de todo eso,
El temor de Dios es un gozo profundo, maravilloso. Es una alegría. Es un deleite. Es un deleite. Porque es bueno. Porque es bueno. Dice Josué en el capítulo 24, verso 14, dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con alegría y en verdad. Procura hacer eso en tu vida. Procura servir a Dios. Procura caminar en integridad, porque eso le agrada a Dios, pero en integridad de verdad. Caminar de verdad o en la verdad. Y Dios te va a bendecir. El ángel de Jehová va a estar contigo. La presencia de Dios va a estar contigo. El favor de Dios va a estar contigo. Todas las promesas que el reino de los cielos ha declarado a través de la palabra, que Dios mismo ha declarado a través de la palabra, todas están expuestas, dispuestas a ti y a mí, si caminamos con temor de Dios, si nos rendimos a la voluntad de Él. Oh, yo sé que no es fácil, pero con Él todas las cosas son posibles. Porque lo que es imposible para ti, para mí, para Él es posible. Y como Él vive en nosotros, Él lo va a hacer posible. No vamos a hacer nosotros solos, sino Él en medio de nosotros, haciéndolo por nosotros también. Huye del libertinaje. Huye de tus conceptos propios. Huye de teologías y filosofías baratas y torpes. Procura ser como Jesús. Jesús dijo: lo que yo veo que hace el Padre, eso hago. Así también lo que tú ves que Jesús hace, hazlo tú también. Hazlo tú también. Quizá vas a estar en una situación en algunas partes de tu vida, en este temor de Dios, como Jesús lo estuvo esa noche antes de que lo crucificaran para el otro día, orando y diciendo: Señor, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Quizá vas a estar en una situación tan difícil como esa, pero nunca termines haciendo tu voluntad. Termina haciendo la voluntad de Dios. Termina haciendo lo que a Él le agrada, lo que tú viste que Él hizo o lo que Él te dijo. Vive en temor de Dios, para que entonces seas libre, para que entonces seas bendecido. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, porque Cristo mora en nosotros. A final de cuentas, si la pregunta del título que tenemos el día de hoy es: ¿a quién temes? ¿A Dios o a los hombres? Que tu temor sea el de Dios y no el de los hombres, porque nada van a poder contra ti si Dios está contigo. Nada, ni ningún otro mal podrá contra ti, porque Dios estará contigo siempre. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese sentir, esa inspiración, ese deseo, esa pasión de buscar agradarle y servirle a Él en verdad, para que entonces estas cosas todas sean posibles en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te doy gloria, honra y alabanza, Señor eterno, y gracias por este tiempo que nos diste. Gracias por enseñarnos que el temor, Dios mío, a ti o de ti, Señor Santo, nos hace libres. Y no solamente libres, sino también nos cubre del mal. Nos hace libres del mal, nos cubre del mal, nos da discernimiento ante el mal para no caer, Dios Santo. Simplemente el temor de tu nombre, Dios mío, es un beneficio, Señor eterno, tan bueno y favorable a nosotros. Dios mío, que yo te pido que cada uno de los que en este momento están recibiendo esta palabra, no solamente los que lo están haciendo en vivo, sino los que lo mirarán después, Señor, en donde quiera que estén, Señor, en el país donde estén, Padre, tócalos, bendícelos, y que tu gloria, tu presencia, Dios mío, se manifieste ahí donde están,
donde estén o donde están, Señor Santo, y fluya este sentir, el sentir de caminar con temor de tu nombre, caminar obedeciendo, creyendo, practicando, escuchando, sometiéndose a tu voluntad, Señor Santo. Y Dios eterno, haciendo estas cosas puedan ser libres de todo mal, de toda obra del diablo o de toda obra del hombre o mujer malo que quiera destruir a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos. Bendícelos también para que ninguna enfermedad, ninguna plaga, ningún problema, ninguna amenaza tenga poder sobre tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús declaro esta palabra. Te pido, mi Dios, que bendigas a todos aquellos quienes la recibieron y la creyeron, como también yo. Padre, en el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Fue una bendición haber estado contigo. Sigue visitándonos, hermano, hermana, en nuestra página del Facebook o en el YouTube o en la página web. Visítanos, sobre todo en Facebook, donde tenemos siempre palabra fresca para ti todos los días, los lunes. Comparte los videos que miras, ve y busca más videos. Hay muchos videos también en el YouTube. Compártelos, pásaselos a alguien después de que los hayas escuchado. Cree en lo que Dios te dice, porque sé que el poder, el favor y la palabra de Dios está ahí envuelta. Es algo simple, es algo sencillo, pero es algo que viene de Dios. Y por lo demás, pues que Dios te bendiga, que Dios te dé ese temor en tu corazón y que vivas libre de toda opresión del diablo. Aquí desde la Iglesia Manantial de Vida para las Naciones, te mando un saludo y una bendición. Que Dios te bendiga y recuerda que con Cristo todas las cosas son posibles. Soy el pastor Juan Carlos Tala. Hasta la próxima. Bye bye.